Bienvenidos al podcast Un Futuro Exportador. Este es un podcast donde exploramos las historias, ideas y estrategias que impulsan a los jóvenes emprendedores guatemaltecos hacia el éxito en los mercados internacionales. Yo soy Male Ceballos, soy integrante del Comité de Jóvenes de Exportadores New Gen Viaje Export. El día de hoy tenemos un podcast muy interesante que vamos a hablar de cómo se pasa de la idea a la acción y cuáles son estas historias de transformación empresarial y personal. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Una es Karen Villavicencio de Skin and Berries. Gracias por estar acá. Y a Lorena Daraton de Snackery. Y tienen dos marcas que es Tazu y Frappy. Hoy las tenemos a ellas dos. Nos van a contar un poco de cómo empezó todo, todas las ideas y cómo se han ido transformando durante el tiempo hasta llegar a una exportación, las cosas buenas, las cosas malas que les han pasado. Así que vamos a escucharlas. Primero que todo, pues les agradezco a las dos por su tiempo, por estar acá. De verdad que nos llena muchísimo que vengan a contar las historias. Nos ayuda no solo a nosotros, sino que a todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar. Bueno, para empezar, cuéntenos un poco de cómo surgieron sus ideas de negocio. Karen, ¿cómo empezaste con Skin and Berries? Sí, pues muchas gracias también por el espacio y espero que todas estas retroalimentaciones les sirvan ahí a los que estén con nosotros. Y bueno, ¿cómo comenzó Skin and Berries? Nosotros pues comercializamos productos cosméticos coreanos y yo soy química farmacéutica y siempre me gustó mucho la cosmética. Incorporaba lo que es la ciencia, pero también involucraba la creatividad. Y me fui a especializar en Francia en cosmética. Me estudié una maestría allá y tuve la oportunidad de trabajar. Estando allí, comencé a ver que la tendencia de la cosmética coreana ya venía. ¿Y por qué? Empecé a indagar y todo. Y me llamó mucho la atención que la cosmética coreana trae lo que es innovación, trae muchas buenas prácticas también y que nos da como un beneficio de disfrutar, de cuidar de nosotros. El hecho de ser emprendedora y de ya colocar en sí Skin and Berries como empresa nace también porque de parte de mi familia pues tengo el ejemplo de mi papá que es emprendedor. Son giros totalmente diferentes, ¿verdad? Pero sí, desde que yo estaba estudiando yo tenía esa noción de que quería poner algo en Guatemala, que quería hacer algo bonito, no solo por crear un negocio y tenerlo y ya, sino realmente para contribuir también por la economía. Yo soy creyente que todo negocio, si bien brinda servicios o productos, también genera empleo y genera pues bienestar a todas las partes y esa es la idea. Nació entonces pues porque me gustaba la cosmética, me llamó mucho la cosmética coreana. Y me llamó mucho la atención emprender. Fue un gran reto realmente porque creo que en el camino es donde uno va descubriendo todos los requisitos que uno tiene que hacer para poder lanzar la empresa y formalizarla también. Sí, seguro. Mira, ¿y dónde nace el nombre de Skin and Berries? Bueno, sí, eso es un juego de palabras. Y Skin and Berries lo que significa es skin, ¿verdad? Todo lo relacionado con piel. Y berries, que significan todos esos ingredientes jugosos y llenos de bienestar, que son los que nos van a proporcionar los beneficios hacia la piel. Buenísimo, qué excelente. Y ahora, Lorena, contanos un poquito de la historia de Snackery. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo nace la idea? ¿Qué es Snackery? ¿Y qué marcas tienen ahí? Sí, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, de poderles dar hablábamos antes de iniciar, ¿verdad? Lo bueno y lo malo de crecer, ¿verdad? Empezar una empresa desde cero, crecer, exportar también. Por ahí tengo algunas historias que compartir, pero Snackery en realidad es una empresa de snacks. Tenemos varios snacks, tú mencionabas, ¿verdad? Dos de las marcas que tenemos. Tenemos Tazu Snacks, ¿verdad? Que tiene Tazu Chips y Frappy. Y nace primero con un prototipo que es lo que en aquel entonces era Tazu. Y realmente lo que hay detrás de ese prototipo es aquí me ven sentada muy frustrada en ese momento, ¿verdad? Eso ya fue hace 15 años. Yo había vivido había estudiado y había trabajado en Estados Unidos y había tenido pues muchas opciones de snacks saludables que estuvieran listos para consumir realmente en cafés, ¿verdad? En muchos lugares, sí. No digamos el supermercado, pero en un lugar en donde sobre la marcha yo tenía que tomar una decisión de poder acompañar mi vida con algo, tenía muchas opciones. Y regreso a Guatemala, yo en ese momento estaba trabajando en un corporativo, de hecho en el área de mercadeo, y no tenía estas opciones.
pero en una ocasión sí se me atravesó una de estas opciones, como la primera vez que yo miraba en Guate algo que yo en el trabajo, porque era una empresa pues con presencia regional y me había tocado viajar y visitar algunos anaqueles de supermercado, yo sí había visto que ¿verdad? Continuaba viendo en otros mercados, y entonces en ese momento pues vinieron como dos ideas a la mente. Uno es, necesitamos más de esto, y dos es, pues no muy hace sentido, y pensando en tu, Karen, en tu parte de aporte económico, que si aquí en ese momento era un snack de fruta deshidratada, pero que si aquí en Guatemala la fruta crece prácticamente todo el año de súper buena calidad, porque estamos comprando un snack de otro mercado que probablemente creció en un lugar como este, se deshidrató en otro lugar, era algo deshidratado, regresa aquí, yo estoy contenta, pero como que ahí no hacía sentido la cadena de valor, ¿verdad? Entonces, de ahí surge la idea de hacer algo. En ese caso en particular, queríamos copiar lo que habíamos visto. Gracias a Dios no lo copiamos, porque hay muchos de esos, sino que lo que le pasa a uno al emprender, se nos presentó la no oportunidad de hacerlo con quien lo íbamos a hacer para copiarlo. Tuvimos que regresar a tratar de hacer algo diferente, y ese tratar de hacer algo diferente fue, bueno, socios. Tengo 3 socios adicionales, 2 de ellos ingenieros en alimentos. Uno de ellos dijo, voy a hacer algunas pruebas, déjenme probar a ver qué puedo hacer con fruta, y bueno, total es que terminamos con un prototipo muy similar a lo que hoy está Su, ¿verdad? Entonces, de una idea de copiar algo que yo como consumidora necesitaba o veía la necesidad de tenerlo aquí en Guate, surgió la siguiente idea, ¿verdad? La primera iteración por haberse cerrado una puerta, de poder tener realmente un prototipo muy único. Ya en ese momento, como mencioné, yo como trabajaba en esta empresa de consumo masivo y había visitado algunos anaqueles, yo ya sabía que lo que teníamos pues era algo muy único. Entonces, después de ese prototipo dijimos, bueno, en lugar de pensar en atender al mercado guatemalteco con un producto copiado, ¿verdad? Con la cadena de valor ya más resuelta, dijimos, tenemos algo muy único. Y empezamos a tomar un montón de decisiones desde ese momento de cómo invertir en ciertas equipo, etcétera, para poder llevar ese snack a más lugares, porque nosotros ya sabíamos, y yo por mi trabajo sabía, que no existía algo similar en más mercados, y vimos la necesidad de hacer una marca que fuera una casa de snacks, porque veíamos, igual que teníamos ese prototipo, la oportunidad de crear otras cosas que no necesariamente existieran en estos mercados, que podían empezar a aportar, a darle a ese consumidor similar a mí, ¿verdad? Que quería más opciones saludables. Hoy, 15 años después, sigue siendo el caso que habemos consumidores que queremos más opciones saludables para incluir en las loncheras y en todo momento, ¿verdad? Entonces, pues continúa esa creación, ¿verdad? Súper, la verdad es que me parece, yo también soy así de comer cosas saludables, y la verdad que es difícil encontrar. Sí, total, pero a mí sí me gusta tazo un montón y mis sobrinos comen tazo conmigo, la verdad que es súper rico, y me encanta que los puedes encontrar en muchos lugares, ¿verdad? Y pues bueno, además de todas las cosas que como uno va creando, yo también soy emprendedora, y pues ya ahí vamos también empujando la carreta con todas las cosas, pero creo que parte importante, que de las cosas que un montón de gente no habla, es como esos, le dicen desafíos, pero realmente yo creo que son como trabas que a uno le pasan, y que uno como emprendedor a veces no tiene ni idea de cómo resolverlo. O tal vez, por ejemplo, tú decís que tú estás en mercadeo, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando vienen los temas legales o los temas de impuestos, o sea, uno no tiene idea de todo. Entonces también eso creo que es importante que platiquemos, porque como emprendedores también nos vienen estas trabas, pero creo que parte de lo importante de ser emprendedor es aceptar que uno no sabe todo y buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquito, Karen, ¿qué trabas has tenido tú y qué cosas decís como, esto sí no supe ni qué hacer y me tardé 3 días pensando cómo lo he solucionado? No sé, contanos qué historias te han pasado. Sí, yo creo que eso de las trabas es algo imprescindible en cualquier emprendimiento, y un emprendimiento que no tenga no es. y bueno, yo creo que desde el inicio es importante, desde que se va puliendo la idea, ¿verdad? Porque la idea no nace y ahí está, sino que poco a poco se va formando, uno la va moldeando, el camino también nos va moldeando a nosotros realmente qué es lo que tenemos que ir sacando. Y de hecho yo al inicio, antes de crear Skin & Berries, tenía la idea de crear mis propios productos,
pero me llamó mucho la tendencia coreana y fue por eso que al final adopté pues ese tipo de modelo de negocios. Y justamente en el camino, primero, algo muy importante es para nosotros, por ejemplo, es la selección de proveedores. De todo tipo, de los productos, de transportes, de todo tipo, es imprescindible. Y afortunadamente con los productos hemos tenido muy buena relación con nuestras marcas que representamos. Sin embargo, en el momento de la importación, que creo que fue un momento clave también, la primera importación, ahí fue donde también ocurrió una traba, se podría decir. Era la primera vez que importábamos, que estábamos averiguando, ¿verdad? Todo el trámite que hay que tener. Ya teníamos los registros, que ya habíamos pasado al menos esa barrera, se podría decir. Pero tener la noción bien de el agente aduanero, de cómo son los aranceles, de los tiempos, eso para mí fue crucial. La primera importación realmente fue de aprendizaje, no fue nada agradable. Todavía recuerdo, ahorita ya es una anécdota, ¿verdad? Pero en el momento fue mucha frustración también. Tardó aproximadamente un mes más o menos para poder yo tener los productos después de haber arribado en puerto, algo que no debería suceder. Y bueno, también mencionando que Skin & Berries nació en pandemia. Eso ya por sí también ya estaba complicado. ¿Verdad? Y creo que todas las cosas se van dando en el camino. Y lo que hemos aprendido, al menos yo también, es de que, como tú dices, uno no puede resolverlo todo. Y es de calmarse y decir, bueno, hasta aquí tengo yo la capacidad de resolver. Ya habrá otro día, habrá otra persona que me ayude, porque si no, uno también se sobrecarga, se satura y no avanza. Y tener esa capacidad de decir, bueno, mis conocimientos también llegan hasta aquí. Necesito a alguien más que aporte también en este sentido, en contabilidad, como tú dices, o en impuestos. Sí, en todas las áreas de los emprendimientos. En todas las ¿verdad? áreas y tener esa mente abierta, ¿verdad? Porque uno trata de hacerle de todólogo en su momento y pasa, y uno lo hace, pero llega un punto en que para poder dar el siguiente paso, uno también tiene que abrir las puertas a más personas, y creo que al final eso nos ayuda a ver otras perspectivas, nos abre también más oportunidades, ir ampliando también nuestro círculo. Eso nos amplía las oportunidades. Sí, va a ir conociendo gente que te ayude y que sepa más que tú. Otros emprendedores que tal vez van un poco más adelantados y también poderles platicar de, mira, me pasó esto, ¿qué hago? Ayúdame, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Y no tener miedo de decirlo, porque uno eso, dice, ajá. Qué pena que sepan esto, pero porque a mí me pasaba. Pero ahora digo, sí, qué pena, pero peor no decirlo. Y peor no compartirlo, porque si lo compartes puede ser de que con esa persona tú halles la solución. Totalmente, sí, porque uno solito ahí no va a lograr encontrar la solución. Hay que tocar puertas y a preguntarle sin pena. Hay que perder la pena también de las cosas. Se va perdiendo ahí en el camino. Sí. Ahora, Lorena, contanos tú, ¿cómo te fue empezando? Yo tengo varias historias también. Mira, yo creo que la primera importante, y es un poquito el reverso de lo que tú decías, ahorita escuchándote estaba pensando, es que nosotros... bueno, yo cuando estábamos desarrollando el producto se me atravesó una maestría, era un MBA y era un poquito, pero al final de cuentas aproveché el MBA como para hacer un poquito de desarrollo, la parte de packaging, estudios con el consumidor, pero yo estaba en Estados Unidos y estaba en Estados Unidos haciendo estudios con el consumidor de Estados Unidos y dije, bueno, buenísimo, vamos a lanzar en Guate, prueba piloto, mi prueba piloto va a ser en Guatemala porque de ahí soy, entonces va a ser más fácil y después vengo a lanzar aquí a Chicago y todos los contactos para decirles que acabamos de lanzar en marzo de este año y vamos a cumplir 9 años de haber lanzado en enero, ¿verdad? Entonces ya ahí hay una vuelta más larga, pero el punto es de que nosotros casi que desde antes de haber lanzado nos estábamos preparando para exportar a Estados Unidos. Cuando lanzamos, ni siquiera podíamos exportar a El Salvador porque el material de empaque con el que lanzamos, ¿verdad?, la primera vez no aguantaba el tiempo de vida que necesitábamos para poder exportar y habíamos pedido miles, o sea, miles son bobinas. Sí, ajá. No, sí, todavía tengo si alguien quiere el museo y entonces se nos presentó esta situación, no teníamos a dónde movernos y nos costó muchos meses de decir, ok, primero mentalízate como persona organizada con planes en Excel que esto no va a pasar.
Mira, get over it. Sigamos con los planes D, E, F. Para buscar soluciones, y nosotros la solución no la encontramos tanto viendo hacia afuera, aunque sí vimos hacia afuera para más expertos. Reconocimos desde el principio, este no es un tema nuestro. Entonces vimos hacia afuera, contratamos expertos, no nos funcionó. Después regresamos hacia adentro, aquí en Guate, con alguien que sí nos pudo ayudar. Se presentaron oportunidades nuevas de material de empaque y bueno, finalmente logramos salir. Nuestra primera salida fue 2 años y medio después a El Salvador. Y ese primer Duca, que, sí, oye, no sabíamos que en ese momento, y obviamente, o sea, tal vez gente, pues, personal de Export le resuene esto, pero no, la ñ, no, para exportar a El Salvador en el Duca F no se podía usar ñ. Sí. Entonces no pasaba y nadie sabía, ¿verdad? Entonces o sea, de repente si hubiéramos agarrado el teléfono y hablado con alguien, no se nos ocurrió, ¿verdad? Es que, ¿cómo se te ocurre eso? Pues, ¿cómo se te va a ocurrir? Y entonces mi sabor, piña, y el nombre del piloto Castañeda, entonces 2 ñes, bueno, finalmente, pero pues una de las historias más interesantes es cuando lanzamos en Estados Unidos. Les conté que mi plan original siempre había sido lanzar en Estados Unidos. De hecho, ese primer empaque que no duraba mucho tiempo de vida era en Spanglish para poder lanzar. No es el empaque que lanzamos ahorita, es un empaque nuevo, etcétera. Y bueno, en marzo de este año se nos presentó la oportunidad de ir a una feria. Para quienes están en alimentos, Expo West es una feria importante en California, en Anaheim, en donde llegan más de 60,000 personas, mira, expositores importantes, marcas que nosotros aquí seguimos como benchmark de qué están haciendo, cómo están innovando y todo, ahí están. Bueno, ya teníamos experiencia exportábamos a varios otros países, pero era la primera vez que hacíamos una exportación a Estados Unidos. En esa exportación iban 3 pallets, 2 pallets que se tenían que ir para vender en Amazon y en nuestra página de e-commerce. En eso consistía el lanzamiento y nosotros presencialmente en California atendiendo en la feria diciendo hoy es el día del lanzamiento, ¿verdad? Un pallet iba para la feria de California para que nosotros pudiéramos darle degustación a esas 60,000 personas. Bueno, mandamos el producto con tiempo y revisión de aduana y revisión de FDA. Entonces estábamos en la feria lanzando, o sea, dando a conocer el producto al mundo, pero sin poder venderlo. Y, o sea, de esas cosas que, o sea, si ya les dije que planifico en Excel, se imaginan, ¿verdad? Sí. Yo sigo con mis planes ABC igual, aunque a veces tenga que recurrir a los siguientes, pero obviamente muy frustrante, ¿verdad? Totalmente. De organizarse, de gastar muchos recursos para estar ahí y no poder convertir esas, ¿verdad? Personas que vienen y llegan, wow, me encanta, ¿dónde lo compro? Uy, no tenemos. Y no sé ni qué hacer y cuánto se van a tardar. No sabemos. Long story short, se tardaron más, ¿verdad? Se tardaron más de un mes en revisión, etcétera. Ya no nos ha vuelto a pasar en las próximas exportaciones, pero obviamente ahí va una lección de prever con más tiempo para poder estar listos. Y por otro lado, hubiéramos dejado de ir a esta feria para dar a conocer el producto. Probablemente no es perfecto, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando estamos pensando, pues no solo en emprender si no están emprendiendo o ya son empresarios, ¿verdad? O emprendedores y están pensando en exportar, sí hay que tener flexibilidad, adaptabilidad y sentirse cómodo con ese camino que hay que recorrer para poder llegar al objetivo. El objetivo seguía siendo dar a conocer el producto, no hacer de acuerdo al plan, no. Y eso, pues, sí, aceptémoslo, está ok, no, ¿verdad? Frustrarse y todo, pero hay que seguir adelante y continuar, ¿verdad? Totalmente. Yo siempre digo que para cuando uno es emprendedor uno tiene que ser súper creativo, pero no creativo de que uno pueda dibujar o diseñar esas cosas, sino que, ok, tengo este problema, lo tengo que resolver. Y ver 1000 formas, porque el plan que tú tenías, que supuestamente era así, va a parar siendo así, un colocho. Total, y mira, nosotros el producto ese que se quedó retenido un mes más, o sea, yo estaba en la feria y sí llevé producto, pero fue por la creatividad de alguien de mi equipo de mercadeo que no veía nada de exportaciones, que dijo, yo conozco a alguien, una empresa que exporta, mandémoslo por avión, y literal cerraban en unas horas la documentación y el vuelo, y o sea, son cosas que se dieron también así, ¿verdad? Y la creatividad y atreverse a decir,
no me está saliendo algo como quisiera, necesito ayuda. Totalmente. Y sí, ¿verdad? Entre el universo que lo ayuda a uno y algunos ángeles en el camino que también le echan la mano, ¿verdad? Pues sí, totalmente. Sí, y estas cosas pasan, a todos nos han pasado. A mí también, yo tengo unas historias de terror con Amazon también. Pero eso ya las contaré yo en otro podcast. Pero sí, la verdad es que es impresionante las cosas que pasan. Y eso es bueno saberlo porque también todo el mundo habla de las cosas bonitas y Total. ver, puchica, ya exportaron y están acá, están en Estados Unidos, están no sé dónde, pero todo este proceso que viene atrás y todas las enseñanzas y todo lo que uno tiene que sufrir, el estrés, las cosas que pasan, pues también vale la pena mencionarlos para que la gente sepa que no todo es color de rosa en estos emprendimientos. Bueno, ahora cuéntenos cómo fue su primera exportación, o sea, cómo decidieron y cómo consiguieron ese cliente para poder exportar. Bueno, fue todo un proceso en nuestro caso. Actualmente nosotros estamos distribuyendo en El Salvador y en Honduras. Justo acabamos de hacer nuestra primera distribución y van para allá los productos. Y sí toma su tiempo, o sea, no es algo que uno diga, bueno, ya tengo el producto listo para exportar, porque uno está listo para hacer todo, pero en sí la negociación, dar con el distribuidor adecuado, en nuestro caso, por ejemplo, todo ha tomado su tiempo, pero ya uno va viendo los frutos. Nosotros hicimos una misión comercial, de hecho con Ajexport, que fue en El Salvador, y fue allí donde hicimos una ronda de negocios con diferentes empresas y finalmente dimos con varias que estaban muy interesadas en nuestros productos. Y dentro de esa ronda al final pues se eligió a un aliado que también afortunadamente tenía presencia en Honduras, es un distribuidor de un buen perfil. Y logramos pues hacer el negocio con ellos para poder llegar a hacer esa distribución. Y nosotros de hecho enviamos productos desde Corea hacia el lugar, ¿verdad? Uh-huh. Y primero es crear todo ese modelo, ¿verdad? Porque es muy diferente a cómo operamos aquí, allá cómo vamos a operar también hacia esos mercados. Tener bien definido los costos, los precios, qué le vas a ofrecer, qué tiene de innovador tu producto, qué apoyo también le vas a dar, ¿verdad? Porque no se trata solo de, bueno, colócamelo en el mercado y ya, ¿verdad? Sino que tratamos de ir viendo qué más podemos aportar, ser un diferenciador, no solo en productos, sino en el servicio que ofrecemos. Y para ello, pues sí nos tomó más de 1.5 años quizás para poder finalmente dar ese paso. Estamos contentos y creo que lo importante es también tener como la mentalidad de que tú vas a llegar a hacer eso desde el inicio. Uh-huh. Para pensar, bueno, yo quiero, como tú dijiste, ¿verdad? Pensar de que tú querías entrar en mercado tanto de habla hispana como de habla en inglés, entonces ya hiciste el empaque así. Entonces, desde el inicio, prever eso, formalizar eso creo que es muy importante para dar esos pasos. Si se quiere exportar, formalizar es imperativo. Sí, totalmente. Y tener esa visión y que no nos dé miedo de tenerla, ¿verdad? Porque si empezamos con pasos, aunque suene grande, ¿verdad? Pero nos van a llevar hacia más lejos. Y tener la paciencia, tener la determinación, a pesar de que surgen muchas variaciones en el camino, como tú bien dices, pero ser perseverante y estar ahí, ver el mercado. Y nosotros, por ejemplo, pues seguimos buscando también expandirnos principalmente en Centroamérica. Tenemos la representación a nivel regional y estamos muy motivados. Justamente este año, hace un par de semanas, fuimos también a otra misión comercial con Ajexport y nos fuimos a Costa Rica. Entonces ya andamos ahí indagando ese territorio y esperamos también poder tener a un distribuidor aliado. Buenísimo, ojalá. Ahora, Lorena, contanos tú, ¿cómo fue tu primera exportación? O sea, ¿o solo dijiste, bueno, yo quiero esto y le voy a...? Es que yo creo que por haber trabajado en consumo masivo previamente y como mencionaba, yo había estado de parte de mercadeo, trabajé muy de cerca con la parte comercial. Yo creo que a mí me pasó, tal vez los obstáculos no estuvieron tanto en encontrar a los primeros distribuidores, sino han estado más en el camino, digamos en la pandemia, o al darnos cuenta que un distribuidor que teníamos no era el adecuado.
en cierto momento, ¿verdad? Han sido adecuados para ciertos momentos, pero de repente nosotros, no sé, tenemos otra línea de productos o necesitamos llegar a un canal diferente y ya de cierta manera se quedan cortos o no estamos alineados en ciertas cosas. Entonces, digamos que el arranque para mí fue un poco más tal vez lineal, porque lo que hice es que hablé con mis ex colegas y les dije, mira, conociendo el tipo de producto que tengo, me interesa entrar en estos mercados. ¿A quién me recomendás que no sea tan masivo, que maneje un producto, ¿verdad?, más premium, específico en estos canales? Y entonces ahí empecé con los primeros contactos y de hecho ese fue mi primera exportación. Uno de esos distribuidores, ¿verdad?, presenté, yo ya estaba familiarizada con cómo se presentaba, qué tipo de apoyo teníamos que tener. Ese know-how, pues. Ajá, tenía ese know-how, entonces eso me dio una adelantada, pero de ahí está lo que pasa, ¿verdad?, en la vida. Y nos pasó que después de haber exportado en 2019 por primera vez El Salvador, fue pandemia, el presidente de El Salvador de hecho prohibió la venta de, ¿verdad?, de lo que en ese momento eran, ¿verdad?, churritos, pero nosotros podíamos ser categorizados como un snack, ¿verdad?, que son churritos. Entonces tuvimos que dejar de vender, ¿verdad? Entonces ahí ya pongámonos creativos otra vez, en parte network, de ver cómo podemos seguir buscando, y nosotros hasta más adelante fue que nos pusimos en contacto con Agexport y hemos ido a algunas de las ferias en conjunto y también hemos tenido ese acompañamiento de los encargados de la parte comercial, ¿verdad?, en Dominicana y en México y todo. Nos hemos apoyado realmente pues de ese personal que está buscando, ¿verdad?, ayudar a empresas guatemaltecas a cerrar negocios allá, y eso también nos ha ayudado en el camino cuando se han presentado pues estas dificultades, ¿verdad? Y ahí pues que ya te conté que el primer Duca lo llenamos nosotros y no lográbamos que se fuera, pero de ahí pues todo fue bastante sencillo, ¿verdad? Sí, se vuelve después ya como más un proceso que se hace pues más seguido, ¿verdad? Sí, y otra vez como que no es lineal, ¿verdad? A veces las trabas están antes, a veces las trabas están en el camino y a veces, digamos, si al traba lleva en el camino, tenés producto en el supermercado, parado, esperando a ser, ¿verdad?, traspasado al siguiente distribuidor. A veces te dan de baja en ciertos supermercados por el traspaso de distribuidor. Entonces hay otros riesgos también y otras consecuencias de esos cambios que pues hay que ir lidiando, ¿verdad?, paso a paso. No estás preparado para todo, ¿verdad? Exactamente. O sea, nunca estás preparado para todo. Bueno, yo les quería agradecer muchísimo por el tiempo por todas las historias que nos contaron. La verdad que es súper interesante. Toda la gente que hemos entrevistado acá y que nos ha dado su tiempo, me parece súper interesante. A mí, que estoy metida en el tema de emprendimiento y exportación, bueno, no tanto exportación ahorita, pero emprendimiento, pues interesante oír sus historias. También nos encanta muchísimo de que vengan a contar también estas marcas espectaculares que se hacen en Guate y que son bien hechas en Guate. Y no solo hacemos, o sea, dicen café y pues textiles y eso, pero ya vieron que también hacemos snacks saludables y también estamos en Skin and Beauty. Entonces es de verdad impresionante. Les quiero agradecer por su tiempo, por contarnos sus historias, y nosotros estamos en todas las plataformas de podcast que se pueden imaginar, y ahí nos pueden escuchar, y esperamos que nos sigan escuchando en un futuro exportador, y nos vemos en la próxima.